Bienvenidos nuevamente a su programa estelar Hablemos de la Biblia. Un himno antiguo dice de la siguiente manera: Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio, manantial en el cual lavado fui, solo encuentro asilo en ti. Para esta ocasión, nuestro estudio lleva por título Jehová es nuestra roca. La verdad, amigo, es que nada mejor que tener algo o contar con alguien con el cual uno pueda tener una aproximación y en el cual uno pueda tener un seguro asilo, donde uno pueda asirse firmemente. Nada mejor que el simbolismo de la roca para representar a Cristo Jesús. Como introducción, quiero decir que hay un vínculo indisoluble, o podría decir indestructible, entre la muerte de Cristo y el día del Pentecostés. Solo que generalmente los seres humanos muchas veces solo nos concentramos en aquellas cosas que ocurrieron aquí en la tierra. Y así, por ejemplo, hacemos hincapié en el recio viento que estuvo presente en ocasión del Pentecostés. Así se habla de el don de lenguas y también se habla de el fuego. Y aunque esos elementos son muy importantes, debo decir que el principal evento ocurrió en el cielo y no aquí en la tierra. De hecho, cuando uno estudia la historia sagrada, uno puede darse cuenta de que exactamente hay un vínculo indestructible entre los sacrificios que se presentaban y el fuego. En este caso aparecía el fuego como una señal de aprobación divina. Puedo mencionar el primer ejemplo. Tenemos el caso de el sacrificio de Abel. Conocemos de que Dios pidió un sacrificio. En consecuencia, Caín llevó de lo mejor de la tierra, llevó de los frutos de la tierra. Empero, Abel, su hermano, llevó como sacrificio una oveja, que era el sacrificio que Dios había requerido. Pues ellos tenían conocimiento de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora, en el libro o en la revista Signs of the Time de febrero 6 de 1879, cita lo siguiente: Dios aceptó este sacrificio y fuego descendió del cielo y lo consumió. Aquí vemos entonces una relación entre presentar un sacrificio y el fuego como señal de aceptación. Pero podemos seguir avanzando en el tiempo y nos encontramos que inmediatamente después que ocurre el éxodo de los hebreos, cuando salen de Egipto, ocurre lo mismo en el tabernáculo en el desierto. Y esa primera cita la encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 9, versículos 22 al 24. Y esto está en el contexto de la inauguración del tabernáculo en el desierto. Un tabernáculo que podemos decir que fue construido bajo el liderazgo de Moisés, que se conoce como el tabernáculo del desierto. Dice Levítico 9, 22 al 24. Después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. En esta parte puedo imaginar que posiblemente lo que Aarón estaba pronunciando era la misma bendición aarónica o la misma bendición sacerdotal que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces posiblemente esa fue la bendición. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Nuevamente vemos aquí la vinculación entre un sacrificio y el fuego como señal de aceptación divina. Vamos continuando con la historia sagrada y ahora nos encontramos en el momento de la monarquía hebrea, en el periodo cuando la monarquía hebrea se encuentra unida bajo el liderazgo de Saúl, David y Salomón. Nos encontramos en el centro de esos tres reyes, con el rey David. El rey David cometió un pecado. Satanás lo incitó para que censara al pueblo. Joab, que era el general de ejército, no quería que el rey hiciera eso y trató de reconvenirlo, de aconsejarle que no hiciera. El rey hizo caso omiso. Entonces, en esa situación, Dios, a través del vidente Gad, envía un mensaje a David y le manda un menú nada interesante, nada deseable. Le manda a decir que escoja entre una de tres cosas: o que el pueblo sufra hambre por 3 años, o que él huya persecución y que caiga delante de sus enemigos por 3 meses, o si no, que por espacio de 3 días el ángel de Jehová prácticamente extermine con una peste a básicamente todas las tribus de Israel. Y en esta situación, en esta coyuntura harto difícil, el rey David escoge lo tercero. Entonces el ángel de Jehová viene y está haciendo una gran destrucción. Finalmente Dios en su misericordia le dice al ángel que detenga su espada. Y en ese momento David puede observar al ángel del Señor que está con su espada en su mano, con su espada que la está blandiendo para destruir. Y lo observa que está entre el cielo y la tierra. Luego a David se le da la orden para que construya un sacrificio, que dé un sacrificio a Dios. Y en ese contexto es cuando encontramos esto en Primero de Crónicas, el capítulo 21 y el versículo 26. Después que Dios a través del ángel le da la orden, entonces en la era de Ornán, David presenta un sacrificio. Dice: y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. La cita que acabo de leer es Primero de Crónicas 21, 26. Entonces encontramos a David ofreciendo un holocausto en la era de Ornán Jebuseo. Y nuevamente allí Dios da una señal de aprobación a David. Continuando con la historia, tenemos también en la dedicación del templo que edificó Salomón. De hecho, se ha dicho que el edificio más glorioso, más grande alguna vez erigido por algún mortal es el templo de Salomón. Hoy en día existen muchas, por así decir, grandes construcciones arquitectónicas que son, por decirlo de una manera, son la envidia de las naciones. Una de ellas puede ser el Taj Mahal allá en la India, considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno. Pues en el caso de la dedicación del templo, Dios también respondió
como una señal de aprobación, enviando el fuego desde el cielo. La cita que se menciona sería segundo de Crónicas, capítulo 7 y el versículo 1. Entonces, cuando Salomón se presentó y dedica el templo, sacrifica animales y los coloca sobre el altar del sacrificio. Y Dios allí nuevamente mostró su aceptación. Dice la cita: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Esa gloria de Jehová se manifestaba de manera visible exactamente en el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Esto es conocido como la Shekinah, o la presencia visible de Dios, donde Dios se mostraba directamente a su pueblo en el lugar santísimo del santuario. También tenemos la misma señal en el período de los profetas, exactamente en el tiempo de Elías. Cuando el profeta Elías comienza su ministerio, en el pueblo de Israel ya prácticamente había ocurrido la división, ya la monarquía no estaba unida. Habían 10 tribus al norte que tenían como capital la ciudad de Samaria, y estaban 2 tribus al sur que tenían como capital la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón. Entonces, cuando el profeta Elías aparece en la palestra pública, ya el reino está dividido. El rey que está de turno sería el rey Acab, hijo de Omri. Si ustedes, amigos, leen la historia, ustedes pueden darse cuenta de que los reyes anteriores a Acab hicieron lo malo delante del Señor. Y el registro sagrado menciona que el rey tal hizo lo malo ante los ojos del Señor. Luego su sucesor hizo lo malo ante los ojos del Señor, y dice, y fue peor que sus padres. Y así la apostasía en el pueblo de Israel iba creciendo, una apostasía nacional cada vez mayor. La apostasía iba increciendo, de tal manera que cuando Omri, el padre de Acab, llega, dice la Biblia que hizo peor que todos sus antecesores. En este contexto llega el rey Acab, un rey pusilánime que se casó con una mujer que en la Biblia prácticamente es un símbolo de lo que es la apostasía, hija de Et-Baal, rey de los sidonios. Esta mujer prácticamente había destruido a toda la nación, había acabado prácticamente con todos los profetas del Señor. Estamos hablando exactamente de la esposa de Acab. Estamos hablando, en este caso, de una de las mujeres más perversas que nosotros podemos mencionar en toda la Biblia. Estamos hablando de Jezabel. Entonces, en este contexto aparece Acab. La cita se encuentra en Primero de Reyes, capítulo 18 y versículo 38 y 39. En ese momento, Elías increpa al rey Acab para que reúna a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo y pide que se den 2 bueyes y que lo sacrifiquen y que ellos lo ofrezcan primero. El resto del pueblo de Israel que lo ofrezca primero y que lo pongan encima de la leña, pero que no pongan debajo ningún fuego. Y luego él iba a hacer lo mismo. Y el Dios que respondiera por fuego, ese Dios era el verdadero Dios. Y así comenzó la ceremonia. Y Elías viene y le dice al pueblo de Israel que comiencen ellos. Dice, ya que ustedes son la mayoría. Y entonces estos hombres comienzan a hacer comienzan a hacer en pedazos el buey. Y cuando lo tienen en pedazos, hacen todas las indicaciones de
del profeta Elías. Entonces dice la palabra del Señor que estos hombres comenzaron a hacer una especie de un culto idolátrico, pero un culto tan perverso. Dice la palabra del Señor que se sajaban, comenzaban a darse con lancetas hasta que la sangre salía profusamente de ellos. Y así lo hicieron hasta el atardecer. Y el profeta obviamente pues se reía de ellos, porque no había respuesta de ninguna manera. Un culto totalmente frenético, un culto totalmente idolátrico. Dice la palabra del Señor que ellos clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos y lancetas conforme a la costumbre hasta chorrear sangre. Y no pudieron hacer nada. Entonces dice la Biblia que ahora viene el profeta Elías y entonces parte en pedazos el buey que le había sido dado y lo coloca sobre el altar. Dice Primero de Reyes 18, 38 y 39. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces aquí nuevamente se muestra la señal de Dios a través de el fuego. Siguiendo con la historia sagrada, tenemos por lo menos dos episodios que tienen que ver con la roca, que es un símbolo de Cristo, ya que aquí en la roca encontramos otro simbolismo, pero muy poderoso. En este caso tenemos dos relatos, uno en el libro de Éxodo y otro en el libro de Números. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, vamos al capítulo 17, versículos del 1 al 6. Éxodo 17, 1 al 6. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. De esta lectura podemos inferir algunos elementos. Creo que el elemento más importante sería la roca. En el capítulo 32 de Deuteronomio, Moisés en todo ese capítulo enumera por lo menos 9 veces la roca, haciendo una conexión o relacionándola con Cristo. Deuteronomio 32, 4, versículo 18 y versículo 31. Deuteronomio 32, 4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta,
porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Versículo 18. De la roca que te creó, te olvidaste, porque te has olvidado de Dios, tu creador. Versículo 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Otra versión dice, hasta nuestros enemigos lo reconocen. Entonces aquí definidamente relaciona a Dios con la roca. Pero en el pensamiento paulino, en el Nuevo Testamento, también existe ese simbolismo muy fuerte. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Allí Pablo confirma esta conexión. Dice Pablo, en Primera de Corintios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Aquí la relación es obvia, es clara, y la roca era Cristo. Pero también aparece otro elemento en el libro de Éxodo, y tiene que ver con la vara. Y es que, amigos, en la palabra del Señor, la vara es un símbolo o representa juicio o castigo, en este caso divino. Así, por ejemplo, el registro sagrado menciona que cada vez que Moisés levantó la vara, cayó sobre Egipto un juicio de Dios en forma de una plaga. Así que la vara representa juicio de el Señor. Cada vez que Moisés golpeaba con su vara había un castigo. De hecho, debo decir que cada plaga con que Dios castigó a la tierra de Egipto y particularmente al orgulloso monarca, al faraón de Egipto, cada una de las plagas que Dios envió era, por así decir, una especie de burla, porque básicamente en Egipto adoraban casi a todos los animales, y Dios, cuando envía cada plaga, Dios lo que trata es como de ridiculizar los dioses en los cuales los egipcios habían puesto toda su confianza. Dios lo que quiere mostrar es la futilidad de creer en animales o en alguna creación del hombre. Así, por ejemplo, ellos creían en el río Nilo y lo tenían como el Dios. Así lo dijo el historiador Herodoto al decir: Egipto es un don del Nilo. De hecho, para ellos uno de los principales dioses era el río Nilo. Y exactamente la primera plaga que envía Dios es cuando convierte el agua del río Nilo en sangre, que sería la primera plaga. Entonces, en la palabra del Señor, el acto de golpear significa un juicio. En el hebreo bíblico, la palabra nakah tiene diferentes usos o acepciones o significados. Una es golpear, azotar, pegar, matar, recibir un golpe o ser herido. Y esa misma palabra nakah en hebreo es la misma palabra que usa Moisés cuando la Biblia menciona de que él azotó las aguas para que se convirtieran en sangre.
Eso lo encontramos en Éxodo 7:17. Dice la palabra del Señor que Moisés golpeó con su vara las aguas y éstas se convirtieron en sangre. También cuando Moisés azotó el polvo para que salieran piojos. Y finalmente, en la última plaga, cuando Dios azotó a los primogénitos de Egipto. Es decir, cada vez que Moisés usa su vara, cae un juicio de Dios, en este caso sobre Egipto. Ahora, en la historia que vimos anteriormente, Israel pecó al murmurar contra Moisés y contra Dios. Y obviamente el pueblo de Israel lo que merecía era que la vara de juicio cayera sobre ellos. Es decir, según la palabra del Señor, lo que trae el pecado es la muerte. Es decir, como el pueblo de Israel había pecado, entonces el pueblo de Israel debía de morir todos por haber pecado. Pero ocurre algo interesante y aquí aflora en la Biblia el tema de la gracia. Porque en lugar de caer la vara sobre ellos, la vara cayó sobre la roca. Por eso se había indicado a Moisés que golpeara la roca y que de la roca iba a salir agua para que el pueblo de Israel tuviese y pudiese beber. Es decir, hermanos, aquí se nota el tema de la gracia. En vez de que el pueblo de Israel hubiera muerto y pagado por su pecado, la vara cae sobre la roca. Ahora, el acto de golpear la roca representa el hecho de que el Padre azotó, golpeó y afligió a su propio Hijo por nuestros pecados y fue azotado en nuestro lugar por la vara del juicio de Dios. Por eso en el libro de Isaías, en el capítulo 53 y en el versículo 4, el profeta evangélico o Isaías, hablando del cuarto canto del siervo sufriente, menciona elocuentemente estas palabras, diciendo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando la Biblia dice y nosotros le tuvimos por azotado, es la misma palabra que utilizó Moisés para referirse al hecho de que él había utilizado la vara para traer juicio sobre la tierra de Egipto. Entonces aquí encontramos una muerte vicaria de Cristo, es decir, una muerte sustitutiva de Cristo. Por eso dice Isaías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, nuestros dolores. Y luego añade, dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, cuando la Biblia dice que nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, para los judíos, Cristo, cuando estaba pendiendo de la cruz, era maldito de Dios, porque en el Antiguo Testamento se decía de que todo el que era colgado de un madero era considerado maldito o estaba bajo la maldición de Dios. Entonces ellos prácticamente lo que están diciendo cuando dice: y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, lo que el pueblo de Israel estaba diciendo es que Jesús estaba sufriendo allí o estaba en la cruz porque él había cometido algún pecado y por eso la ira de Dios era contra el Hijo. Nada más apartado de la realidad, porque el Hijo de Dios, el inocente Hijo de Dios representado o tipificado por una humilde oveja, dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces aquí se nota el simbolismo. En este caso, el castigo recae sobre el Hijo de Dios. Pero también tenemos el símbolo del agua. Cuando Moisés azota la roca,
obviamente fluye agua. Ahora, el agua que salió representa el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y esta fue una señal que el sacrificio de Cristo había sido aceptado por su Padre. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, versículos 37 al 39, aquí se ve obviamente el simbolismo. Aquí la roca representa a Cristo. Es decir, cuando nosotros vamos a Cristo y bebemos de la roca, entonces también nosotros nos convertimos en manantiales de agua para otro. Es decir, el Señor nos convierte en un canal de bendición para que a través de nosotros pueda fluir la bendición que Cristo quiere llevar a todo el mundo. Dice la cita: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El texto dice que habían de recibir. Es decir, es una profecía que hacía referencia al derramamiento del Espíritu Santo. El otro pasaje de la roca lo encontramos en el libro de Números, registrado en el capítulo 20, versículos 7 al 11. Y allí dice lo siguiente: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Una escritora inspirada, comentando esta cita, dice lo siguiente en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 442. Leo textual: por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herido una vez, como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca. Así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Y es que en la primera ocasión, cuando el pueblo de Israel se encontró en Refidim, dice que no había agua, y Dios ordenó a Moisés que golpeara la peña. Y Moisés hizo bien en golpear la peña. Pero en esta segunda ocasión, cuando estaban en Cádiz, Dios dijo que únicamente hablara a la peña. Que solamente hablara a la peña. Dice: hablada la peña a vista de ella, y ella dará su agua. Entonces Moisés golpeó la peña.
Y por este simple acto Moisés no pudo entrar a la Canaán terrenal, no pudo conducir al pueblo de Israel y llevarlos. Lucas 11:13 nos dice que Dios le da el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios quería enseñar una lección muy importante en el caso de Moisés, y es que no es necesario que Jesús sufra bajo el castigo de Dios repetidas veces, como enseña la Iglesia popular. El libro de Hechos declara que cuando Cristo murió, lo hizo una sola vez. Hebreos 9:25 enseña esto cuando dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados de los hombres. Pero la Iglesia popular enseña que cuando los sacerdotes dicen la frase en latín, in meum corpus, es decir, esto es mi cuerpo, dicen que ellos pueden convertir el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre literal de Cristo. Es decir, ellos dicen que el vino y que en el vino y en el pan están contenidos el cuerpo y la sangre de Cristo. A esto se llama la transubstanciación. Ahora, cuando la Iglesia popular enseña en cada misa, básicamente lo que está enseñando es que se está sacrificando a Jesús y nuevamente se está cometiendo el mismo pecado que excluyó a Moisés de entrar a la tierra prometida. Y Moisés únicamente pudo entrar a la Canaán celestial cuando Moisés pidió perdón a Dios por ese terrible pecado que él había cometido exactamente. Ahora, luego que Jesús resucita, dice la palabra del Señor que Jesús ascendió al cielo para presentarse delante de su Padre. Jesús entró 40 días después que resucitó, ascendió al cielo, fue su entronización. Pero él también se presentó al tercer día. Se presentó, luego vino y estuvo con sus discípulos. Eso es lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 1. Dice, el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 3. Hechos 1:3. Después de haber padecido, se presentó a ellos con muchas pruebas convincentes. Otra versión dice indubitables de que estaba vivo. Se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. Se les apareció durante 40 días. Es decir, a los 40 días entonces Jesús asciende nuevamente ante el Padre para que el Padre acepte su sacrificio. Ahora, hay personas que piensan que Jesús entró directamente al lugar santísimo cuando ascendió al cielo. Pero quienes mencionan esto, lo que muestran es que no conocen la geografía del templo. Porque después del campamento estaba el altar y el lavacro. Es decir, en el atrio del templo estaba primero el altar y el lavacro. Y luego comenzaba la administración del sacerdote en el lugar santísimo. Ahora, ¿a dónde entró Jesús cuando ascendió al cielo? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Apocalipsis 4, el versículo 5. En este caso, los 7 espíritus estaban delante del trono a donde estaba sentado Dios el Padre. Aquí en este versículo el número 7 denota toda la plenitud o todo el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Ahí en ese cuadro que presenta Juan está presente Dios el Padre,
están los serafines, están los querubines, están los 24 ancianos y también está el Espíritu Santo. Pero estaban ausentes Cristo y la hueste angelical. Es decir, todos estaban esperando la ascensión de Cristo. Dice Apocalipsis 4:5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Dice en Apocalipsis 5:6, encontramos otra cita muy interesante. Ya en este capítulo Jesús llega al cielo con la hueste angelical, llega al cielo y Jesús se presenta como un cordero inmolado ante el Padre. Qué interesante que Juan lo ve como un cordero inmolado. Es decir, aparece como un cordero que está sangrando. El énfasis aquí en esta visión es que quiere mostrar a Cristo como el Cordero de Dios, como el que ha sido inmolado, como el que se sacrifica en lugar del pecador. Luego el Padre acepta su sacrificio y los 7 espíritus de Dios son enviados a la tierra como señal que el sacrificio había sido aceptado. Dice Apocalipsis 5:6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces aquí hace hincapié que también a través de la aprobación que Dios hace, también la bendición llega aquí hasta la tierra. Y es que en el día del Pentecostés, Dios envió fuego desde el cielo a la tierra para anunciar que el sacrificio de Cristo había sido aceptado y para declarar que ahora el santuario celestial estaba abierto para los hombres. En el libro El deseado de todas las gentes, en las últimas 3 páginas, ahí hace una descripción gloriosa cuando Cristo asciende al cielo para recibir de su Padre la aprobación divina. Allí se describe vívidamente cómo Jesús se acercó a su Padre para escuchar de sus propios labios que su sacrificio había sido aceptado y que ahora el Padre podía derramar la plenitud del Espíritu Santo sobre sus discípulos. Por eso ahora podemos entender por qué razón cuando en el capítulo 2 de Hechos menciona el día del Pentecostés, menciona como un acontecimiento apoteósico donde el Espíritu Santo cae en toda su plenitud. Menciona Elena de White en la declaración de la ascensión de Cristo y dice que todo el cielo estaba esperando al Hijo de Dios para dar la bienvenida al Salvador en los atrios celestiales. Y mientras Él iba ascendiendo, iba adelante y la multitud de todos aquellos cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. Es decir, Cristo iba al cielo con todo un séquito de personas que habían estado cautivos. Amigo televidente, si usted estudia la Biblia en el libro de San Mateo, en el capítulo 27, en los versículos del 51 al 53, va a encontrar una declaración muy interesante. Mateo 27, 51 al 53. En eso el velo del templo se rasgó en 2, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida después que Jesús resucitó. Salieron de los sepulcros, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esa hueste de cautivos es la que se refiere Elena de White cuando dice
que la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección seguía a Cristo en su ascensión al cielo. Por eso dice Pablo en Efesios 2:8 que Cristo dice que llevó cautiva la cautividad. Dice que subió al cielo y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En la descripción gráfica de Elena de White menciona que ya al acercarse al cielo, la escolta de los ángeles del cielo demanda o pregunta y dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Y gozosamente los centinelas que están ahí aguardando al Salvador preguntan: ¿quién es ese Rey de gloria? Pero ellos dicen esto no porque no sepan, sino porque quieren escuchar la respuesta nuevamente, que dice: Jehová el Rey de la gloria, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y ahora, como que se toca una nota y se pulsa una nota más alta, vuelve a oírse otra vez: ¿quién es este Rey de la gloria? Ocurre esto porque los ángeles del cielo nunca se cansan de escuchar el nombre más sublime de todos, el nombre más dulce alguna vez jamás pronunciado. Como dice un poema: Jesús, la sola mención de tu nombre puede calmar la tempestad, puede sanar al doliente. Alguien dice: he visto junto al lecho de un santo agonizante como en los últimos segundos fugaces de su existencia terrenal se apresta para declarar el nombre más sublime de todos: Jesús. Emperadores han tratado de destruirlo, tiranos han tratado de extirparlo de la faz de la tierra, pero todavía permanecen aquellos, y llegará un día cuando toda rodilla se doblará delante del Señor y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces los ángeles preguntan: ¿quién es este Rey de gloria? Y nuevamente los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Finalmente se abren los portales de la ciudad de Dios de par en par, y la muchedumbre angélica entra por ello en medio de una explosión totalmente triunfante. Allí está el trono del Padre, y en derredor de él está el arco iris de la promesa. Ahí están los serafines, los querubines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios y los representantes de los mundos que nunca cayeron. Están todos congregados para dar la bienvenida al Hijo de Dios. Y finalmente se oye la voz del Padre, la voz de Dios, proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás ha sido vencido. Se declara que Cristo es fiel, que Cristo ha sido justo, que su sacrificio ha sido completo. Y los brazos del Padre rodean a su Hijo, rodea a su Hijo, y se da la declaración que dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Hermanos, esto es un acontecimiento apoteósico, totalmente, podemos decir, hasta inefable. Es decir, casi ni se puede narrar con palabras humanas. Es decir, cuando Cristo asciende al cielo, los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas que los ángeles están tañendo con sus arpas. Hay un ambiente de adoración celestial.
Entonces el Pentecostés, hermanos, vino 50 días después de la resurrección de Cristo. Y nosotros conocemos cómo el Espíritu Santo se hizo presente. Y nosotros conocemos el derramamiento del Espíritu Santo como la lluvia temprana. Pero también se habla de una lluvia tardía. Y nosotros hacemos hincapié tanto en la lluvia temprana como en la lluvia tardía. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuál ha sido la misión que Cristo ha dejado a sus discípulos? Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis queridos hermanos y amigos, Cristo quiere convertirnos en sus testigos. Cristo quiere que nosotros seamos un canal de bendición para que a través de nosotros la gracia de Dios pueda fluir, que podamos ser bendición para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiero terminar con una oración. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición por todos los siglos. Amén. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob pueda bendecirte y que pueda alzar su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios te bendiga.